Buenas tardes a todos, bienvenidos al simposio de vacunas, recordando la vacunación como uno de los hitos fundamentales en la prevención de las enfermedades infecciosas. En la tarde de hoy tenemos excelentes expositores, los cuales paso a presentar en este momento. Nos acompaña hoy la doctora María Mercedes Castrejón. La doctora María Mercedes es pediatra infectóloga, investigadora y docente, directora de Asuntos Médicos y Salud Pública Latinoamericana GSK Vacunas. La doctora María Mercedes es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Realizó sus estudios de pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, su infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y el Hospital del Niño en Panamá. Actualmente la doctora es miembro activo de la Sociedad de Pediatría de Panamá, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, de SLIPE. Es investigadora clínica y cuenta con publicaciones internacionales. El día de hoy, la doctora María Mercedes nos acompaña con la conferencia titulada Mitos, Realidades y Puesta al Día en la Vacunación. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, la doctora Rita Rojas Fermín es egresada de la Universidad Iberoamericana. Realizó sus estudios en medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, sus estudios de infectología en el Hospital Salvador Gautier. Actualmente es coordinadora del servicio de infectología del Hospital General de la Plaza de Salud y es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. La doctora Rita nos acompaña hoy con la conferencia titulada Vacunación en el paciente inmunocomprometido. Muchas gracias, doctora Rita. Buenas tardes, la doctora María Luisa Ávila Agüero es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáez Herrera, en San José de Costa Rica. Es profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. La doctora María Luisa ejerció como ministra de Salud de Costa Rica del año 2006 al 2011. Es miembro del Consejo del International Society for Infectious Diseases desde el 2016, conferencista invitada del Global Health Consortium de la Florida International University. Desde el 2018, investigadora afiliada al Centro para el Modelaje y Análisis de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. En esta tarde, la doctora María Luisa nos acompaña con la conferencia titulada Peligros de un espejismo. ¿Hay suficiente evidencia para indicar MMR o BCG como prevención del COVID? Muchas gracias, doctora María Luisa. Buenas tardes, la doctora Magda Rojas Bonilla. La doctora es infectóloga pediatra con 10 años ejerciendo en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Panamá. Tiene un máster en vacunología y desarrollo clínico farmacéutico de la Universidad de Siena en Italia y es presidente actualmente de la Comisión Nacional de Erradicación del Polio. La doctora Rojas nos acompaña hoy con la conferencia titulada Vacunación en el adolescente en situaciones especiales. Muchas gracias, doctora Marta. Buenas tardes, esperando que tanto ustedes como sus familiares se encuentren bien de salud. Tengo el placer hoy de poder conversar con ustedes mitos, realidades y puesta al día en la vacunación. Soy la doctora María Mercedes Castrejón, pediatra infectóloga, docente, investigadora, con una experiencia de 20 años en el área de investigación.
Actualmente soy la directora de Asuntos Médicos y Salud Pública para Latinoamérica, GSK Vacuna, y miembro activo de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, así como la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas en Pediatría. Hoy voy a revisar con ustedes algunos aspectos desde el punto de vista de introducción, las guías de la Organización Mundial de la Salud en esta puesta al día, sobre todo en la situación en la que actualmente estamos viviendo, algunos criterios del uso correcto de vacunas que todos como pediatras debemos tener una claridad en estos momentos donde por el distanciamiento social las coberturas vacunales se han disminuido. Vamos a tener algunos aspectos prácticos, así como los lineamientos de vacunación en tiempos de COVID y finalmente algunas conclusiones. De manera de introducción, pues yo creo que es importante mencionar que hemos tenido mucho éxito en relación de las Américas, hemos tenido éxitos en coberturas vacunales, sin embargo, todavía tenemos muchos retos. Y si uno evalúa algunas declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud, si bien es cierto, se han introducido nuevas vacunas, como vacunas contra VPH, vacunas contra neumococo. Países como Haití, por ejemplo, certificó la eliminación del tétanos neonatal. Sin embargo, todavía tenemos retos, y estos retos desde el punto de vista de cobertura vacunal antes de esta crisis sanitaria, como por ejemplo retos en cobertura vacunal de tercera dosis, donde se ha visto una disminución cuando se comparó 2016 a 2017 del 91 a un 88%. Y ahora con esta crisis sanitaria, pues definitivamente esto incrementa esa disminución en las coberturas vacunales. Desde el punto de vista de algunos lineamientos del grupo técnico asesor de la OPS, y esto en su reunión reciente del 5 al 7 de octubre, toman en consideración algunas lecciones que se han aprendido en relación a epidemias pasadas. Y un ejemplo que les traigo hoy y que se menciona en este documento es el análisis de la epidemia de ébola del 2014 al 2015, donde por el incremento de la atención, la puesta de atención en prevención de ébola y por ende también el distanciamiento social, la crisis sanitaria, a raíz de todo esto surgió un incremento de muertes causadas por sarampión, malaria, VIH, SIDA e inclusive la tuberculosis. De tal forma que a partir de ese aprendizaje, no solamente de esta epidemia, sino de muchas otras epidemias, la Organización Mundial de la Salud considera y recomienda que la vacunación debe ser un servicio esencial que no debe ser interrumpido. Y es por eso que hoy tenemos ciertos lineamientos de qué hacer en caso de que ocurra esta interrupción. Éxitos que no debemos olvidar es la reciente certificación de la Organización Mundial de la Salud en la región de África, en donde, esto fue el 25 de agosto del 2020, en donde se certificó la eliminación del poliovirus salvaje en esta región de África regional. Sin embargo, todavía tenemos Pakistán y Afganistán, que sabemos que el polio es activo y pues esto lo que significa es que difícilmente en este momento vamos a obtener una erradicación. La Organización Mundial de la Salud, con su logo "No dejes a nadie atrás", ha establecido una guía para la planeación e implementación para la puesta al día. En inglés esto se denomina catch-up, y el objetivo principal de esta guía es asistir a los programas ampliados de inmunización para establecer políticas para la puesta al día y guiar en los esquemas de vacunación, identificar esta población afectada por pérdida de vacunación y establecer estas estrategias de salud de una forma de manera rutinaria, porque creo que eso es uno de los aspectos más importantes. Criterios que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de vacunación de puesta al día, esto no es algo nuevo que se da por la crisis sanitaria. Sin embargo, en muchas ocasiones tenemos situaciones en las cuales hay que ponerse o implementar estas guías, como por ejemplo cuando por falta de suplencia un niño no acude a la consulta, o a nivel de los programas amplios de inmunización, o porque hay interrupción del servicio, o simplemente porque el familiar no llegó a la hora de la cita adecuada, o cuando el niño tenía una edad adecuada. De ahí que es importante en estos calendarios de vacunación tomar en consideración algunos aspectos. Si quisiera resumir prácticamente aquí mi charla, pues los aspectos más importantes y el conocimiento que tiene que tener todo personal de salud es
cuál es la edad mínima y máxima, y de acuerdo a, si, ojalá todos los países tuvieran una política nacional en la cual se deben aplicar los componentes de las vacunas. Y también en consideración cuál es el conocimiento de los antígenos, cómo deben ser aplicados, cuáles son los intervalos permitidos entre las dosis de cada antígeno, y de tal forma que se pueda completar los calendarios de vacunación como lo que estamos viviendo ahora mismo con esta crisis sanitaria. Un aspecto importante son las dosis inválidas y posteriormente vamos a revisar algunos conceptos. Se considera que una dosis es inválida si se administra antes de la edad mínima o antes del intervalo mínimo desde la dosis anterior de la serie de vacuna. A veces es posible que esas dosis no válidas no provoquen una respuesta inmune adecuada y entonces por tal razón deberían repetirse. Pero esto va a depender de la edad. Esto va a depender del antígeno y va a depender del intervalo que por conocimiento debemos tener. ¿Cuál es el intervalo mínimo que yo puedo esperar entre una dosis y otra dosis? Otro aspecto importante que se menciona en este documento que los invito a participar son las dosis oportunas, a lo que se llama en inglés el timely doses, que se refiere a una dosis de vacuna administrada dentro de un cierto periodo de tiempo desde la edad recomendada en la vacunación. No hay una ventana de tiempo estándar universal dentro de la cual usted debe administrar una vacuna para que se considere oportuna, de tal forma que usted no puede perder esa oportunidad cuando de alguna forma llega ese paciente a su consulta. Ahora, eso varía y puede variar de los antígenos. Desde el punto de vista del CDC, la administración de la vacuna es un componente crucial para el éxito y debemos tener algunos conceptos que son muy claros. Para que esto sea exitoso, debemos tener el paciente correcto, es decir, conocer el paciente, saber si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia o tiene una asplenia o utiliza drogas que son inmunosupresoras, conocer el diluyente de manera adecuada, el momento correcto, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, la edad, el intervalo, la fecha y la expiración de la vacuna también es importante, la dosis adecuada, la ruta, y aquí en ruta es necesario conocer adecuadamente el uso de la aguja y la técnica, el sitio de administración, cuál es la distancia y sobre todo que necesito para cuando administro vacunas simultáneamente y sobre todo en este momento en el cual por las condiciones que tenemos cuando llega un familiar con un niño, un adolescente o inclusive un adulto, tenemos que saber cuáles son las vacunas que yo puedo administrar simultáneamente y si tengo que administrar muchas vacunas, prácticamente cuál es la distancia que yo tengo que guardar entre una inyección y la otra. Y algo también muy importante es la adecuada documentación. Tenemos, o sea, el que administra la vacuna, el personal de salud que lo hace, debe adecuadamente tomar la documentación de la vacuna, no solamente el lote, sino el día en que administra la vacuna y a la edad en que la coloca. Algunos mitos y evidencia, definitivamente la técnica, no hay una evidencia científica del beneficio de aspirar. De hecho, en el 2007 se realizó una publicación en Canadá en donde prácticamente se comparó a aquellos niños en los cuales se administraba con aspirar y una administración lenta y a su vez retirar la aguja de manera lenta, si esto ocasionaba más o menos dolor cuando se comparaban niños en los cuales no se aspiraba y se le administraba la vacuna de una manera rápida y se retiraba rápida. Lo que se observó fue que en aquellos niños en que se hacía la técnica de no aspirar, pues tenían menos dolor que en aquellos niños en los que se aspiraba. En cuanto a la relación del orden de aplicación, pues lo que sí se ha mencionado es que las vacunas más dolorosas deben dejarse de última, como sarampión, rubiola y papera, la vacuna de VPH, por ejemplo. En relación a estimulación táctil en niños mayores de 4 años y adultos, sí disminuye el dolor por competencia sensitiva cuando uno frota el área, pero no se ha visto esto en niños menores de 4 años. Y esto es importante porque se han hecho evaluaciones en relación a la escala y esto se hace con el comportamiento del niño y el llanto y no se ve que hay una diferencia. Sí hay aspectos importantes, los americanos llaman en relación a la posición, las 5 Gs, Swaddling, Side, Suturing,
swimming and sucking, que esto significa envolver al niño, sostenerlo de lado, consolarlo, balancearlo y darle un succionador, un chupete. Esto se ha visto que realmente mejora la molestia del niño que puede tener en ese momento. Ahora, ¿qué debemos considerar en un esquema de puesta al día? Catch-up, que es su terminología en inglés. Bueno, definitivamente tener primero que todo la guía durante las condiciones que estamos viviendo actualmente para seguir utilizando todo el equipo de protección de salud. Tenemos que tener en consideración prioridades, la edad, los intervalos mínimos y máximos y la administración concomitante. Algunos aspectos de esquema acelerado, que serían la administración más corta de los intervalos o los intervalos más cortos entre las vacunas, y esto se da sobre ciertas circunstancias. Ya de hecho, en algunos casos cuando los niños tienen que ir a un viaje o porque sus familiares se mudan y por algún motivo pues van a un lugar que tiene una alta endemicidad de alguna enfermedad, o que deben pues para disminuir esa interrupción del calendario, uno puede acortar esos intervalos sugeridos. Ahora, algo que todos debemos tener en consideración es que existen límites y conocimientos para ver cuál es el intervalo sugerido entre las dosis, porque si usted disminuye más ese intervalo, usted sí puede interferir en la respuesta inmunológica, en la producción de anticuerpos, no así el distanciamiento entre las dosis, y eso es importante, sobre todo para las dosis de refuerzo. Usted puede espaciar las dosis y no va a tener ninguna alteración en la respuesta, en la producción de anticuerpos, en la respuesta inmune que usted quisiera obtener por cada producto. Ahora, en relación a administración simultánea o no simultánea de las vacunas, creo que el aspecto más importante a tener en consideración, y reforzando el término anteriormente, es que dosis administradas muy cerca o a edades más tempranas que las recomendadas sí llevan a una respuesta subóptima desde el punto de vista inmune. Y el CDC ha establecido un periodo de gracia que prácticamente estamos hablando de 4 días antes del intervalo mínimo o la edad recomendada. En pocas palabras, y ahora vamos a ver un ejemplo, si usted se pasa a 5 días, ya esa dosis se considera inválida. Usted tiene que repetir esa dosis, pero también tiene que saber, no solamente que tiene que repetir la dosis, sino cuándo va a repetir la dosis. Ahora, ¿cómo podemos reanudar la vacunación? Si hay un retardo en la vacunación, que realmente es lo que estamos viviendo actualmente, no se requiere comenzar esquemas de vacunación o agregar dosis extras en el esquema. Si se pierde una dosis, la dosis subsecuente a la vacuna en el esquema se aplica en la siguiente visita como si hubiera transcurrido el intervalo habitual. En pocas palabras, si usted en ese niño que acude donde usted recibió la primera dosis de DTP y la segunda, usted, independientemente del intervalo, estamos hablando que son intervalos amplios los que han pasado, usted le administra la tercera dosis. Usted no va de nuevo a volver a administrar la segunda o la primera dosis, no, usted le administra la tercera dosis. Solamente repetiría la dosis 2 si usted está en condiciones en donde ese intervalo mínimo no se ha respetado. Es por eso que hay conceptos que debemos tener bien claros. Por ejemplo, ¿cuál es el mínimo intervalo que yo necesito entre la administración simultánea, por ejemplo, de 2 vacunas inactivadas, o una inactivada y una viva, o 2 vivas orales? No necesito ningún intervalo entre las dos y las puedo administrar simultáneamente. Sin embargo, si tengo 2 vacunas vivas parenterales, yo sí debo saber que el intervalo mínimo administrado debe ser 4 semanas, y el periodo de gracia, recuerden que puede ser de 4 días de ese intervalo mínimo. En relación a la coadministración, la mayoría de las vacunas se pueden coadministrar el mismo día. Recuerden que esa administración aumenta la probabilidad de que una persona se vacune o que se ponga al día su calendario de acuerdo a su edad, y se sugiere que en los casos en los cuales uno tiene que administrar varias vacunas y sobre todo inyectables, se haga en sitios diferentes. Si usted no lo puede hacer en sitios diferentes, entonces tiene que tener una separación al menos de 1 pulgada o 2.5 centímetros en relación a la separación. Ahora, es muy importante que, especialmente cuando el proveedor de salud no tiene certeza de que el paciente regresa para la aplicación de esas dosis adicionales de vacuna, poner
la cantidad de antígenos que uno crea posible en ese momento, tomando en consideraciones todos los aspectos anteriormente demostrados. Y aquí les traigo un ejemplo. Pongamos que tengamos una niña de 6 meses de edad que nació el 15 de mayo del 2020 y vamos a hablar de una vacuna hexavalente. La primera dosis ella la recibió a sus 2 meses, es decir, el 15 de julio del 2020, y la segunda dosis la recibió el 30 de julio del 2020 porque acudió a la consulta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y usted se da cuenta, o sea, en ese momento el médico, la enfermera, colocó esa dosis con 14 días de diferencia entre la dosis 1 y la dosis 2. Ahora, que usted, ahí cuando usted se va a dar cuenta y usted dice, wow, 14 días, entonces definitivamente esta dosis 2 se considera inválida porque fue muy corto el periodo. Ahora, ¿cuándo debo repetir y en qué momento lo debo repetir? Lo debo repetir a las 4 semanas después de la dosis inválida. Es decir, que si se colocó el 30 de julio, a partir de entonces yo tomo en consideración las 4 semanas, es decir, el 30 de agosto. Otro ejemplo es hepatitis A. Esta niña vino una hepatitis A el 15 de julio y la segunda dosis se colocó el 15 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Que menos de 6 meses entre la dosis primera y la dosis 2. Entonces, este esquema de vacunación no es adecuado. Ahí se debe repetir 6 meses después de la dosis inválida, es decir, 15 de marzo. Ahora es importante, si este niño no acude el 15 de marzo, puede venir posteriormente, después del 15 de marzo, y se puede colocar en cualquier momento, porque un retardo en la vacunación no requiere comenzar esquemas de vacunación o agregar dosis extras en el esquema. Otro ejemplo que les pongo a consideración es la hepatitis B, porque dijimos que hay que tomar en consideración los intervalos mínimos y la edad. Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, dosis 1 de hepatitis B de este paciente que nació de una madre que no tenía un factor de riesgo y no, se le puso al nacimiento de todas maneras y se le pone la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, es decir, el 15 de septiembre, y la tercera dosis se pone el 10 de octubre. Entonces, entre septiembre 15 y el 10 de octubre hay menos de 4 semanas. ¿Qué quiere decir aquí? Que se perdió el intervalo mínimo de la tercera dosis. Entonces, esa tercera dosis, entre la segunda y la tercera, se perdió ese intervalo mínimo y esa dosis se considera inválida. Entonces, se debe repetir esa tercera dosis 8 semanas después, es decir, prácticamente en noviembre 3, o el otro aspecto importante, después de las 24 semanas de edad de ese niño, que es prácticamente 6 meses. Entonces, es así como este conocimiento lo tenemos que tener claro en este momento, y esto se los traje de una manera práctica y ahora les voy a presentar algunas guías que se han establecido y que todo el médico y enfermera lo debe tener en su consultorio, porque esto es algo que muchas veces es difícil que uno se sepa todos los intervalos mínimos de las vacunas. Y estos conceptos pues nos ayudan al beneficio pues definitivamente del manejo de nuestros pacientes. Les traigo otro ejemplo, por ejemplo, y esto lo pueden revisar en las prácticas de ACIP. Ustedes ven en el caso del DTPA celular, la primera, segunda y tercera dosis, la edad recomendada, la edad mínima para las dosis, el intervalo recomendado para la siguiente dosis y el intervalo mínimo para la siguiente dosis. De tal forma, es un poco el ejemplo que les puse anterior. Si llega un niño, por ejemplo, a una tercera dosis, el intervalo mínimo que yo necesito para la siguiente dosis, que sería la cuarta, son 6 meses. Pero tengo un intervalo mínimo entre dosis que puede ir de 6 a 12 meses. Entonces, esta información es la que nos ayuda a nosotros a poner al día a estos niños el día de hoy. A manera de tabla, esto para que ustedes sepan, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud tiene prácticamente estas tablas que no son ahora por la crisis sanitaria, fueron adaptadas, pero esta es la del 2019 y ustedes pueden ver para todos los antígenos, para todos los productos, digamos, para todas las vacunas, cuál es la edad mínima recomendada de acuerdo a la serie. Si el niño llega a menos de 12 meses de edad o tiene más de 12 meses, te establece los refuerzos. Aquí esta es más completa, pero es prácticamente y más actualizada. Es prácticamente lo mismo, pero para que ustedes puedan ver que la información existe. Entonces, que es cuestión de en estos momentos, de puesta al día, tenerla a la mano.
Algunos aspectos en la revisión esta reciente de la Organización Mundial de la Salud, y es la intercambiabilidad basada en formulaciones de vacunas o manufactura, porque en este momento de crisis, pues, y no solamente ahora, sino probablemente ahora incrementado, pero todos debemos saber que hay algunas vacunas que se pueden intercambiar, sin embargo hay otras que no. En general se debe usar el mismo producto del fabricante para todas las dosis de una serie de vacunas. Sin embargo, si usted no puede completar una serie en la misma vacuna, se puede utilizar el producto alternativo disponible. No se recomienda que se reinicie, incluso para la serie primaria. Yo creo que esto es muy importante. Se menciona que si diferentes productos de la vacuna requieren un número diferente de dosis para completar la serie, como por ejemplo Hemófilus, se recomienda administrar el mayor número de dosis para completar. Los diluyentes no son intercambiables entre el fabricante ni las formulaciones. Y si es necesario que se haga esa intercambiabilidad, las vacunas combinadas pueden usarse indistintamente con formulaciones monovalentes y otros productos con antígenos de componentes similares si los productos son del mismo fabricante. Estos otros aspectos y son tips que nosotros debemos saber para pues, la puesta al día, ¿no? La intercambiabilidad, que es una pregunta que hacen muy frecuentemente los pediatras. Finalmente, me gustaría hablarles sobre algunos alineamientos que han salido en relación al programa de inmunización en el contexto de la pandemia. Definitivamente el objetivo de OPS, de la Organización Mundial de la Salud, es brindar las orientaciones respecto al funcionamiento de los programas de inmunización en este momento que estamos viviendo, priorizar la vacunación contra influenza, sarampión. Sabemos que los lineamientos son priorizar las personas de más riesgo, en este momento el personal de salud, los adultos mayores, personas que tengan factores de riesgo, las embarazadas, los niños, y ustedes van a ver en los lineamientos de OPS se señala los niños sobre todo en el sarampión y aplicar la estrategia de dosis cero para niños entre 6 a 11 meses en los municipios con brotes activos. Recuerden que, por ejemplo, México recientemente, a los inicios, marzo, abril, hubo un brote de sarampión y obviamente esto se incrementó por el COVID. Vacunación con personas con diagnóstico de COVID, si bien es cierto, no hay estudios que te avalen realmente la data de niños o de adultos en relación a qué pasa con la interferencia inmune de estos niños con la enfermedad. Lo que se sugiere, como en otras enfermedades, se sabe que si el niño tiene o el adulto una manifestación, está clínicamente afectado y tiene fiebre, pues uno difiere. Pero en este caso, como no hay estudios como tales, se debe deferir la vacunación hasta su recuperación. Y en aquellos niños o personas de contacto, hasta que se haya cumplido los 14 días después de la última exposición. Quiero resaltar algunos aspectos importantes de la última reunión del grupo de expertos, del grupo asesor de inmunizaciones, que fue en el 5 al 7 de octubre. Definitivamente priorizar las estrategias puestas al día con las campañas de vacunación masiva, evitar los brotes, favorecer esta vacunación a la población vulnerable, prepararse, hay todo un lineamiento para la suplencia y el manejo de la vacuna contra SARS-CoV-2 en el momento que se tenga. Hay muy poca data de comorbilidad con influenza, neumococo y COVID. Existen algunos lineamientos, se insiste priorizar influenza, la vacunación de influenza, sobre todo, como mencioné anteriormente, en personal de salud, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, y el SAGE sí menciona específicamente los niños de 6 a 5 años. Ustedes ven que OPS realmente lo hace mención cuando se desglosa, más no cuando habla específicamente de influenza, pero sabemos que los niños de 6 meses a 5 años son una prioridad. Y algo muy interesante que me gustó de este documento es que este grupo técnico asesor y que trabaja con los NITAC, es decir, los grupos de inmunizaciones de los países, establece algunas estrategias de innovación para la mejora de la vacunación, como son códigos de barra, formulaciones termoestable al calor, algunos parches de microarrays para estabilizar más las vacunas y definitivamente conseguir con esto un incremento en las coberturas vacunales. Finalmente, algunas palabras de conclusión. Yo creo que en estos momentos hay que priorizar las oportunidades en vacunación. Nosotros como pediatras infectólogos debemos apoyar, a guiar al conocimiento, a los conceptos claves para la puesta al día, ser embajador de la estrategia de vacunación, es decir, no solamente
saber el conocimiento, sino aprovechar cada vez que uno está frente al consultorio de un paciente o de un niño, pues estimular la vacunación en los adultos. Recuerden que hay vacunas en donde la inmunidad se pierde, como la vacuna de DTPA celular, por ejemplo, cada 10 años debemos reforzar. Afortunadamente en países como Panamá y otros países en Latinoamérica tenemos la vacunación tanto en la serie primaria, en el refuerzo en el adolescente, en los adultos con factores de riesgo, en las embarazadas, en el personal de salud, pero esta ventaja no se tiene en todos los países. Y finalmente yo creo que es una responsabilidad de nosotros como pediatras y los niños merecen esa oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Rita Rojas, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Quiero agradecer antes que todo a la doctora Ana Belén Arauz por tan linda invitación a estar con ustedes en el día de hoy. Pues ella me ha pedido que hable sobre vacunación en los inmunosuprimidos, este es mi conflicto de interés, y por qué es importante que nosotros vacunemos a un inmunosuprimido. Número 1, porque disminuye la mortalidad de enfermedades prevenibles. Número 2, porque los inmunosuprimidos están frecuentes a estar expuestos debido a sus condiciones de base al ambiente hospitalario. Pero ¿por qué son necesarios la vacuna en los pacientes con enfermedades reumáticas, esclerosis múltiple, psoriasis, lúpicos, nefróticos? Bueno, número 1, porque muchos de ellos utilizan biológicos, cáncer, y esto promueve infección. Número 2, porque per se algunas enfermedades se asocian a infección. Por ejemplo, las enfermedades reumáticas, el paciente renal con el catéter, y también muchos inmunomoduladores promueven también la infección. Entonces es como un círculo que es importante que las enfermedades que podamos prevenir con vacunas pues se hagan. También porque las enfermedades, las infecciones respiratorias agudas ocupan el 4º lugar. La gente se muere de neumonía, mucha gente se muere de neumonía y es una enfermedad prevenible. El riesgo de que un paciente desarrolle una enfermedad neumocócica invasiva va a ser influenciado por varios factores: la edad, el riesgo, los factores ambientales y los hábitos. En los extremos de la vida es más frecuente. El riesgo va a depender de qué tipo de patología tiene. Bajo riesgo se va a dividir en bajo riesgo y alto riesgo. Por ejemplo, están en riesgo los pacientes diabéticos, asplénicos, enfermedades cardíacas crónicas, pero están en alto riesgo aquellos pacientes con VIH avanzado, pacientes con renales crónicos, uso de esteroides de altas dosis, pacientes con cáncer. Los factores ambientales, entre otros, si tú resides en un asilo, si tienes una coinfección con otra enfermedad viral, o si fumas o utilizas alcohol, por ejemplo. Entonces, se ha planteado que hay condiciones médicas per se que aumentan el riesgo de que un individuo pueda desarrollar una neumonía neumocóxica en el adulto. Y vemos, por ejemplo, cómo no solamente va influenciado por edad, a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollar una enfermedad neumocóxica invasiva, sino también hay patologías, por ejemplo, el paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene 7 veces la posibilidad de desarrollar una enfermedad si tiene mayor de 65 años. El paciente que tiene artritis tiene 4 veces de desarrollar una enfermedad. El paciente que tiene una enfermedad cardíaca tiene 3.8 veces, siempre siendo mayor de 65 años. Entonces, no solamente la edad, también hay condiciones, el uso de esteroides, la diabetes, la enfermedad crónica, la enfermedad reumática, enfermedad hepática, que predispone a que una persona desarrolle una neumonía neumocóxica invasiva. También la neumonía puede también incrementar el riesgo de una enfermedad cardiovascular, o sea, un paciente si es hipertenso y tiene una comorbilidad, no es lo mismo si tiene y no tiene una comorbilidad. Por ejemplo, si el paciente no tiene neumonía,
pero tiene factor de riesgo para la hipertensión, tiene una posibilidad del 15%. Si el paciente tiene neumonía neumocóxica, pero es hipertenso, pues vemos que es mayor. Entonces las comorbilidades juegan un papel importante para desarrollar la enfermedad neumocóxica y por eso tenemos que vacunar a lo que son con aquellos quienes padecen condiciones crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad. El trasplante de órgano sólido es otra condición donde per se los receptores tienen una incidencia elevada de padecer infecciones por los inmunosupresores que tiene, por la comorbilidad, porque por ejemplo si fue porque era diabético, hipertenso y dañó el riñón, ya también per se tiene una condición que le favorece a tener una infección. También se asocia inclusive las infecciones a rechazo del injerto y a disfunción del injerto. Por eso es importante que con la vacunación se prevenga esto. También es importante que vacunemos el contacto, el ámbito familiar, el personal de salud. Por eso es que también tiene que estar, que atiende a esta persona tiene que estar vacunado. Y por supuesto, la respuesta inmunológica no es igual en un paciente con una enfermedad hepática o renal avanzada o si ya se trasplantó por el tipo de medicamentos que utiliza. ¿Quién debe de vacunarse y por qué? Bueno, es importante que no solamente por neumococo se utilice el trasplantado, sino también de influenza. El momento ideal y las vacunas y la preparación de un paciente que va para trasplante es muy importante que se revise muy bien la tarjeta, que no demos por sentado el paciente ya recibió vacuna de varicela, vacuna de sarampión, vacuna de zóster, todas las vacunas que puedan administrarse y que deban, perdón, y que deban de administrarse previo al trasplante debe de hacerse. No quiere decir que después del trasplante tampoco no pueda hacerse, pero lo ideal es que se haga en la parte previa. Vamos a ir viendo después un poquito más adelante. También vemos los pacientes asplénicos, no es lo mismo una cirugía de emergencia con una cirugía programada, debe de recibir influenza, una dosis anual, DPTA cada 10 años, 2 dosis de varicela, meningo, neumo, las dos, triple, sarampión, rubeola, paperas, la hepatitis, todas sus vacunas. ¿Cuál es la diferencia de las vacunas? Bueno, tenemos que, las vacunas de neumococo, por ejemplo, tenemos que existen vacunas polisacáridas y conjugadas, y es importante que la gente sepa que cuando mando a vacunar de neumococo, en un paciente inmunosuprimido debe de colocársele las dos vacunas. ¿Por qué? Porque le van a producir, es una respuesta diferente. La vacuna conjugada va pegada, se encuentra unida a una proteína portadora y lo que crea es una respuesta inmune dependiente de células T. Y esto genera también la producción, la activación de las células B que se produzcan anticuerpos, mientras que la vacuna polisacárida no tiene que ver con la respuesta celular y estimula anticuerpos, pero anticuerpos de corta duración. Entonces, por eso es importante que se coloquen las dos vacunas. No es lo mismo, no puedo decir vacuna de neumococo, tengo que decir cuáles y cómo. Y existe para eso la secuenciación de las vacunas. La vacuna, el Comité Asesor de las Prácticas de Inmunización recomienda que se coloquen, que se administren a todo individuo que se vaya a inmunosuprimir o adulto que vaya a trasplante, que utilicen las dos vacunas. Primero una 13 valente y luego debe de administrarse la 23. ¿Ok? Primero la 13 y luego la 23. Entonces tenemos que la vacuna conjugada, que es la 13 valente, se administra y después esperamos 8 semanas para administrar la 23. Si por casualidad ya se le puso la 23 primero, pues esperamos un año para colocarle la 13, pero nunca deben de administrarse de manera concomitante. La vacuna 13 produce inmunidad de rebaño e inmunidad de memoria, mientras que la 23 no. Eso es que el abuelito que cuidan los niños
los niños están vacunados contra neumococo, va a padecer menos infección por neumococo. Luego, es importante que sepamos que no solamente mantener la secuenciación, sino que un mito es que hay que administrar la vacuna de neumococo todos los años. La gente la confunde con la vacuna de influenza. Son dos vacunas completamente diferentes. No se debe de administrar todos los años la vacuna de neumococo. Vamos a seguir la secuenciación de la vacuna. 13, luego 23. Si se puso la 23, pues al año si se le administra la 13. Las vacunas cubren serotipos diferentes, como dije. Entonces, también dentro del esquema de vacunación, la vacuna de influenza es muy importante. ¿Por qué? Porque la influenza viene siendo al pulmón, le quita el epitelio del tejido pulmonar y es como un abono para que las infecciones sobrebacterianas crezcan, se produzcan. Entonces, de ahí la importancia de que se vacune siempre. Los pacientes evita una infección por neumonía neumocóxica. Recordar que hay dos vacunas dependiendo el sitio de donde uno vive, en el polo norte o el polo sur, que dependiendo si usted va a viajar, la época del año a cada lugar, debe de administrarse las dos vacunas o una vacuna. Y es muy importante que la vacuna de influenza se coloque previo, por lo menos un mes antes a la administración de biológicos como el rituximab, o por lo menos 6 meses después de la administración. La influenza no produce gripe, que eso es otro mito que es muy común. Estas tablas son las tablas actualizadas del CDC para poder hablar de lo que es la vacunación en individuos, en poblaciones específicas. Creo que es importante que veamos lo que son la vacunación de los individuos adultos y jóvenes, de 19 hasta mayores de 65 años. Entonces, es una tabla gratuita, está en CDC Inmunizaciones. Fíjense qué interesante, el amarillo es que se recomienda, el rojo que está prohibido y el moradito es que está indicada en ciertas condiciones. Fíjense que está contraindicada la vacuna, por ejemplo, vacunas de virus vivo, como es el zóster, la meningitis, la triple, sarampión, paperas, rubeola, deben de evitarse en embarazadas, en inmunosuprimidos, o pacientes que tengan muy bajo CD4. Hasta que los CD4 suban, después de 200, bueno, pues ya es diferente la otra cosa. Fíjense cómo las vacunas de neumococo, hay dos vacunas, la 3 y la 23, como les decía. La hepatitis, sobre todo en los pacientes que van para trasplante de hígado y en pacientes renales, es muy importante que se coloque. En República Dominicana, yo soy dominicana, como les decía, el esquema es hasta los 45 años, no sé en Panamá, pero para los americanos hasta los 26 años, pero hay condiciones, por ejemplo, como hombres que tienen sexo con hombres, que la vacuna también puede administrarse por mucho más tiempo. Tenemos que es importante recordar que las vacunas de virus vivo deben de administrarse más de 4 semanas antes de que se inicie la inmunosupresión, o sea, me vacuno, pero 4 semanas, y que debe de evitarse el inicio, por ejemplo, de una terapia biológica por lo menos 2 semanas antes de que se inicie la inmunosupresión. Lo ideal sería que espere 4 semanas. También hay que evitar las vacunas de virus vivo, la vacuna de rotavirus, por ejemplo, no debe de administrarse en pacientes inmunosuprimidos y por el contrario, tampoco se les recomienda cambiar pañales. Las mujeres embarazadas que utilizan biológicos tienen que tener cuidado a la administración de los niños en esos recién nacidos, porque hay reportes de que se han contagiado las madres y han hecho tuberculosis diseminada. Hay que tener cuidado. Este slide es del libro de vacunación de API del 2017, es gratuito en línea,
Y lo que me interesa de ahí es que ustedes vean que sí, las vacunas se pueden administrar simultáneamente, que es una oportunidad, cuando uno pone una vacuna, tratar de poner otra vacuna, que no todas las vacunas, dependiendo de la patología que tenga la persona, vamos a utilizar ciertas vacunas o no. Vacunas de virus vivos ya sabemos que no podemos administrarla a pacientes inmunosuprimidos. Y vamos a tener presente la oportunidad de vacunar siempre concomitantemente. En cuanto a la hepatitis, si una paciente tiene antígeno de superficie o anti-HBC, es importante, si usted no sabe qué va a hacer, que le envíe a un especialista, porque podemos estar atendiendo presente el caso de una persona que tenga una enfermedad aguda o crónica, y ya eso ahí habría que atenderla. Cuando yo sé si estoy bien vacunado contra la hepatitis B, que empieza sobre todo el personal sanitario de que se puso 1 o 2 dosis pero nunca completó, si tiene mayor de 10 unidades, usted quiere decir que está bien vacunado. Se han visto casos de reactivación de hepatitis en pacientes que usan anti-TNF, terapia biológica, o pacientes inclusive que reciben quimioterapia. Por eso es importante que los pacientes que reciben quimio, que tienen antígeno de superficie positiva, se trate como hepatitis, se trate la enfermedad. Recordar que para los pacientes que se le va a administrar la vacuna de hepatitis B, requiere doble dosis, okay, después que dice el screening, que puede ser 0, 1, 6 meses o 0, 2, 6 meses. O sea, en 6 meses, 0, 2, 4 meses, en 6 meses habrá recibido las 3 vacunas, y que es importante luego medir los anticuerpos. La vacuna del HPV, del virus del papiloma humano, nosotros tenemos la vacuna todavía que solo cubre 4 cepas. Hay una vacuna que cubre ya más, pero es la vacuna que viene a nuestros países. Se recomienda 3 dosis en el adulto, y aunque una persona haya tenido HPV, puede administrársela porque cubre otros serotipos que están dentro de la vacuna, diferente al que tiene la persona que la padece. Y también recordar que si son niños, niñas o niños menores de 15 años, puede acceder a un esquema solo de 2 dosis. Eso se ha hecho mucho en Australia y en Chile. Solo para recordarlo, hay diferentes estudios que asocian el HPV a enfermedad inflamatoria intestinal, y por eso es importante a cáncer de la faringe, de la garganta. Entonces es muy importante que nosotros al cáncer de útero, cáncer de ano, utilicemos y recomendemos esta vacuna. La vacuna de varicela puede ser, la varicela, una enfermedad muy grave en las personas inmunosuprimidas. Por eso tenemos que tratar de estar seguro que la persona tiene anticuerpos, sobre todo antes de un trasplante, antes de una quimioterapia, estar seguro de que realmente tiene inmunidad, sino tratar de administrársela, porque las complicaciones pueden ser muy graves. La vacuna de varicela, esta vacuna comercial está indicada en personas de 12 meses en adelante, y está indicada como profilaxis. Tan pronto la persona se pone en contacto, en los primeros 3 días siguientes a la exposición puede administrarse, de 3 a 5 días, o la vacunación que requiere 2 dosis de la vacuna. Está contraindicada en pacientes con inmunosupresión importante, metotrexato alta dosis de esteroides, o personas que tengan tuberculosis, o que estén embarazadas, o que tengan algunas discrasias sanguíneas. Es importante recordar que está contraindicada. El zóster, según la data de registro de anti-TNF de España, ocupa la segunda causa después de la tuberculosis, o sea que es importante que los adultos mayores de 50 años se administren la vacuna. Sobre todo, recordar que debe de administrarse previo al inicio de la inmunosupresión, por lo menos 2 semanas antes, y esperar por lo menos 1 mes que se continúe la terapia para ponérsela si perdió la oportunidad. No es una contraindicación que usted haya tenido zóster para ponerse la vacuna de zóster.
porque puedes repetir, y que también si no está en biológico y usa dosis bajitas de inmunosupresores, puedes recibirla también. Siempre debe de colocarse antes del trasplante. La difteria tosferina, DPTA acelular, difteria tosferina pertussis, es una vacuna que debe de administrarse cada 10 años, o sea, el adulto se vacuna, que es una parte que se le olvida, y que lo ideal también es que se le administre a pacientes que vayan a inmunosuprimirse. La vacuna de fiebre amarilla está contraindicada en pacientes inmunosuprimidos o antes de que se inmunosupriman más bien, y que antes se utilizaban 2 dosis, ahora ya se sabe que con una dosis es suficiente, crea inmunidad de por vida. Si está usando dosis muy bajitas de inmunosupresores, pudiera, antes de inmunosuprimirlo de forma completa, pudiera administrarse. Y esta tabla de la Sociedad Brasileña, que es para los pacientes con artritis, creo que es muy importante que la revisemos. Ellos recomiendan revisar la tarjeta antes de la inmunosupresión, administrar influenza, la de vacuna de neumococo, dice que está contraindicada la vacuna de fiebre amarilla, que la vacuna de hepatitis está indicada en todos los pacientes que no tienen anticuerpos, de ahí la medición de los anticuerpos. La vacuna de meningococo también, los pacientes aplénicos también deben de recibir la vacuna de neumococo y la de Haemophilus influenzae. No está indicada dosis de BCG en los adultos o en los adolescentes adicionales. Debe también de administrarse la vacuna de HPV antes de iniciar la terapia biológica, varicela si no tiene inmunidad y la DPTA cada 10 años. Recordar que la vacunación es una estrategia importante en lo que es la prevención de las enfermedades cuando los pacientes inician terapia biológica o cuando van a recibir quimio o van a ser trasplantados, que es importante no solamente prevenir estas enfermedades con vacunas, sino que cuando se administra de manera previa a la inmunosupresión, permite alcanzar mejores niveles de inmunogenicidad, sobre todo las vacunas inactivadas, y también le da la oportunidad de que se apliquen vacunas vivas atenuadas que luego van a estar contraindicadas. Entonces el mejor momento siempre será antes de la inmunosupresión o del trasplante. Este cuadro también es del API, del libro, pueden acceder a lo que es la página, y solamente tener en cuenta que los pacientes se les debe de hacer screening muchas veces antes de vacunar los pacientes, y que hay vacunas que están contraindicadas después que ya se inicia la inmunosupresión. Con esto quiero terminar diciendo que la vacuna no empeoran las enfermedades ni reactivan las enfermedades, sino que al contrario cuidan y protegen. Que es importante siempre recordar que las vacunas son seguras y que no es verdad que empeoran ninguna enfermedad. Todos los grupos de edad deben de vacunarse: ancianos, niños, pacientes trasplantados, pacientes con problemas cocleares, deben de recibir la vacuna, por supuesto el personal de salud. Entonces con esto termino. Muchas gracias a la Sociedad Panameña por la invitación. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias al comité organizador por el honor de haberme invitado a compartir con ustedes en este importante congreso. La charla que yo les voy a presentar es con relación a si la vacuna contra el sarampión, rubiola o paperas, o bien la vacuna contra el BCG, previene el COVID-19. Estamos ante los peligros de un espejismo. No tengo para esta charla ningún conflicto de interés por declarar. Sin lugar a dudas, el COVID-19 nos ha traído en altos y bajos. El panorama muchas veces lo vemos bastante oscuro. No le vemos una rápida salida a este problema, y eso hace que algunos grupos empiecen a buscar formas creativas de combatir esta pandemia. Por supuesto que están siempre basados en alguna evidencia, y es precisamente lo que nosotros vamos a revisar.
los investigadores se han preguntado si viejas vacunas como la BCG y la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas tienen algún lugar de importancia a la hora de tratar de evitar el COVID-19. Y esto es algo que no es nuevo. Hay un interés enorme desde hace mucho tiempo por investigar las propiedades más allá de la prevención de la enfermedad que tiene la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas. Y por supuesto que esto ha venido documentándose a lo largo del tiempo y hay algunos detalles que son bastante interesantes de comentar. Por ejemplo, diferentes estudios han analizado si las personas vacunadas contra sarampión, rubiola y paperas, sobre todo por el componente sarampión, tienen una menor mortalidad que aquellas personas que no fueron vacunados. Y algunos autores pues así lo han logrado demostrar. Sin embargo, estos son estudios que tienen muchísimas variables que en algunas ocasiones no se están controlando. Y por supuesto, esto nos podría inducir a error. Sin embargo, es innegable que la vacunación contra sarampión ha salvado la vida de muchísimas personas a lo largo y ancho de todo el mundo y esto es algo que hay que reconocer. Hay algunos estudios un poco más recientes donde se analizan los beneficios antropométricos, cognitivos y escolares de la vacuna contra sarampión en tres países, Etiopía, en Vietnam y en la India. Y básicamente lo que se refiere es que el patógeno de manera indirecta tiene un efecto que previene la supresión inmune funcional asociada al sarampión y a la memoria inmune. Esto significa que aquellos que son vacunados contra sarampión no van a sufrir la enfermedad y por ende el virus no va a actuar debilitando su sistema inmune. Esto habla de un efecto inmunomodulador directo de la vacuna viva atenuada contra el sarampión que va a inducir una memoria inmune innata y va a disminuir la incidencia de infecciones no relacionadas con el sarampión. Y por supuesto que estos son datos que los que han propuesto esta vacuna para el COVID-19 han tomado en consideración. Y como ustedes muy bien saben, recientemente se publicó un artículo muy interesante donde se analizaba cómo el sarampión le puede robar la memoria a nuestras defensas. Esto básicamente consiste en que niños que tuvieron sarampión perdieron entre el 11 y el 73% de anticuerpos protectores. Y cuando esto sucede, pareciera ser que se olvidan encuentros anteriores con virus y bacterias y el sistema inmune queda, por así llamarlo, reseteado y por lo tanto no responde con la debida cantidad de anticuerpos hacia futuras infecciones que el niño puede sufrir. Entonces la pregunta que se han venido haciendo es, ¿la exposición a vacunas vivas específicas podría afectar la susceptibilidad a múltiples infecciones, incluido el COVID-19? Y hay algunas respuestas para esto. Hay hallazgos que sugieren una posible conexión. Las asociaciones podrían ser coincidentes o bien relacionado con algún factor que no se midió. Y muchas veces estas observaciones sobre sarampión, rubiola y paperas versus COVID-19 aún no se han podido confirmar o bien los estudios no han sido sometidos a revisión por pares y ustedes lo que encuentran es una publicación de alguien en algún sitio, pero no en una revista que pudiéramos llamar una revista científica. Y ustedes pueden ver que este es uno de los casos donde hay una publicación donde correlaciona vacunados con sarampión, rubiola, paperas y la tasa de mortalidad. Hay algunas asociaciones epidemiológicas que sugieren que una vacuna contra sarampión y rubiola podría proteger de enfermedad grave y de la muerte por exposición al COVID-19. Sin embargo, de nuevo, esta no es una revisión por pares, es publicada por un único autor y además no está publicada en una revista que sea indexada. Este estudio es un estudio muy interesante del grupo de la Universidad de Yale, en realidad gente muy seria, que todavía no ha publicado sus datos, pero que lo hicieron parte de ellos públicos en portales de la universidad. Entonces, básicamente ellos mencionan que hay alguna similitud en las secuencias de aminoácidos de los virus del sarampión, rubiola y paperas y la COVID-19, que la secuencia en el caso del SARS-CoV-2 tiene una coincidencia de un 29% con el virus vacunal de la rubiola. Y si estas similitudes pueden ser capaces de crear una respuesta a la vacuna,
y si esa respuesta podría proteger contra la COVID-19 es algo que todavía se desconoce. Sin embargo, va a ser muy interesante leer el artículo cuando los autores lo publiquen. Y vean ustedes que ya hay algunos estudios, y ahí les pongo la información del número de identificación del ensayo clínico controlado, y lo que busca es tratar de corroborar si los anticuerpos de protección que induce sarampión podrían tener esa protección cruzada contra el SARS-CoV-2. Se basan en que en ratones susceptibles al virus del sarampión, la vacuna contra sarampión recombinante indujo títulos más altos de anticuerpos neutralizantes y protegió completamente a los animales inmunizados del desafío infeccioso intranasal con el SARS-CoV-2. Y encuentran que puede haber un eventual beneficio de la vacuna del sarampión en los trabajadores de la salud para disminuir la incidencia de COVID-19. Y esta es la hipótesis de trabajo que ellos se plantean para el ensayo clínico controlado que están en este momento conduciendo. Con respecto a BCG, ¿qué se sabe? Bueno, es una vacuna de más de 100 años, es la vacuna del Bacillus Calmette-Guerin que protege contra alguna de las formas más letales de tuberculosis. Una vacuna que se administró por primera vez en 1920, pero que es entre los 40 y los 50 que tuvo una mayor acogida por los diferentes países. Entre un 70-80% de protección contra las formas más graves de tuberculosis, y es una vacuna que se aplica como una dosis única al nacer en la gran mayoría de los países de la región de las Américas. Entonces, ¿por qué está la BCG causando tanto revuelo en medio de la pandemia de la COVID-19? Bueno, básicamente porque hay algunas evidencias de que la vacuna puede estimular al sistema inmunológico, produciendo un efecto de refuerzo del sistema inmunológico general. Por otro lado, es una vacuna que su seguridad, a excepción de inmunosuprimidos, está establecida. Y el sistema inmune de los que recibieron vacuna de BCG contra los que no recibieron tiene algunas diferencias. Pareciera ser que la BCG logra que las células inmunitarias estén más alertas y preparadas para actuar ante una amenaza potencial. Y por ende podría reducir el contagio y la gravedad de algunas otras enfermedades para las cuales la vacuna no fue desarrollada. Y este es un estudio experimental muy interesante de hace un par de años, donde mencionan que la vacuna protege contra la infección viral experimental. Entonces toman pacientes no vacunados, pacientes vacunados, y miden una serie de células inmunitarias para poder establecer en cuál de los dos hay una mejor respuesta. Y vean ustedes qué interesante, se pone una vacuna de BCG y se ha demostrado que hay una reprogramación epigenética de los monocitos, que hay una producción muy adecuada de interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral e interleuquina 6 durante una subsecuente infección viral. Y esta interleuquina 1B, recordemos que es un indicador de un sistema inmune entrenado. Entonces hay una reducción de viremia, de virus respiratorio sincitial, virus de influenza, de virus herpes 2 y posiblemente también de SARS-CoV-2. Y ustedes ven en el lado izquierdo de mi pantalla, donde la segunda respuesta es una respuesta de entrenamiento del sistema inmune. Y es posible que hayan una serie de elementos donde las enzimas epigenéticas, el metabolismo reprogramado, etcétera, etcétera, pudiera estar jugando un papel importante. Y esto fue lo que sirvió de base para que ante este nuevo patógeno emergente surgieran algunos ensayos clínicos controlados que pretenden demostrar que la BCG podría ser una solución a esta pandemia. Y hay varios estudios y le menciono algunos. En de Escobar y colaboradores que se publicó recientemente, observan una correlación inversa significativa entre el índice BCG y las muertes por COVID-19. Cada aumento del 10% en el índice BCG se asoció con una reducción del 10,4% en la mortalidad por COVID-19. Y esto ellos observan altas tasas de mortalidad en países como Francia, Reino Unido, Alemania o Escandinavia, donde no vacunan contra estas vacunas, no vacunan contra esta enfermedad.
lo que sugiere que donde la vacuna BCG se administró, podría haber una ventana crítica temprana que protegió a esos niños. En Nigeria realizaron una comparación similar a nivel de varios países y encontraron sorprendentemente un vínculo entre países que tenían una mortalidad más alta y no tenían una política de vacunación de BCG. Y entre esos dos países, Italia y Estados Unidos. Sin embargo, estos son análisis muy interesantes, pero que por supuesto hay tantos factores alrededor de ellos que es complicado decir qué tan fidedigno puede ser el dato, y por supuesto que al final se requieren más datos para poderlo corroborar. Hay varios ensayos clínicos controlados en este momento corriendo. Este es uno de los Países Bajos, donde 1,000 trabajadores de la salud en 8 hospitales holandeses van a estar participando para ver si tiene un efecto en la cantidad de bajas hospitalarias entre el personal por enfermedad. Enfermeras, médicos y otro personal clave del hospital van a recibir la vacuna o un fármaco ficticio, o sea, un placebo, y van a comparar el número de días de enfermedad entre los grupos como una buena forma de juzgar si la vacuna podría inducir o reducir la gravedad de los efectos secundarios de la COVID-19 y brindar cierta protección contra la enfermedad. Este otro estudio es un estudio de los australianos y ellos se plantean si una vieja vacuna puede tener al nuevo coronavirus. Se está realizando en el personal de salud de un hospital de niños y ya es un estudio que está en fase 3 de evolución. Otro estudio que se está también realizando, están tratando de medir el progreso de estas personas a través de encuestas por correo electrónico y por mensajes de texto. Y son pruebas, pues como les decía, que en este momento se están conduciendo. Hay otro que es del Instituto Max Planck de Alemania, donde están probando si pueden proteger también a los profesionales de la salud y a pacientes mayores del COVID-19. Se basan en las investigaciones en ratones que mostró que puede proteger contra otras infecciones pulmonares virales. Hay algunos ratones que fueron infectados con influenza y estos tenían niveles más bajos del virus en sangre si se les administraba la BCG previamente, de antemano. Entonces, la vacuna puede estar ayudando al sistema inmunológico a eliminar el virus. Pero bien, ¿por qué no podemos empezar a dar BCG para detener la COVID-19 ahora? Por varias razones. Aún no sabemos si los efectos positivos documentados fuera el objetivo de la vacuna serán capaces de trasladarse a la COVID-19. Hay dudas sobre si se tendrá algún impacto positivo en los adultos con riesgo de contraer la COVID-19. No sabemos si la vacuna realmente tiene algún efecto positivo y se necesita más investigación antes de ampliar la vacunación BCG para intentar proteger a las personas contra la COVID-19. ¿Qué podríamos, por tanto, nosotros concluir y analizar al respecto? Número 1, que debemos ser muy cautos con la información disponible, que debemos ser altamente críticos con las publicaciones y que muchas veces los espejismos son tremendamente atractivos, pero también son muy engañosos. En este momento hay algunas evidencias que estas vacunas podrían funcionar, pero no las podemos recomendar porque todavía los ensayos clínicos controlados no han terminado y por lo tanto no tenemos acceso a esa información. Como conclusión, aún no hay evidencias sólidas, hay que esperar los resultados de los ensayos clínicos controlados, pero no cabe la menor duda que este es un campo muy interesante de investigación. Y finalmente les dejo esta imagen. ¿Qué fue lo que ustedes vieron primero? ¿Vieron primero un conejo o vieron primero un pato? Así es que piensen en eso y esperemos los resultados para que podamos volver a conversar. Muchísimas gracias por la atención. Realmente para mí es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Gracias al comité organizador por la invitación. El día de hoy, en el simposio de vacunas, me toca hablarles acerca de la actualización en vacunas en los adolescentes y situaciones especiales.
vamos a hacer una charla bastante interactiva en donde se van a responder algunas preguntas, como ¿por qué vamos a vacunar al adolescente? ¿Cuándo está indicada una vacuna en el adolescente? ¿Y qué más debo saber de las vacunas? Nuestra primera pregunta, ¿por qué debemos vacunar en el periodo de adolescencia? Bueno, recordemos que el periodo de la adolescencia es un periodo de crecimiento que va después de la pubertad hasta antes, obviamente, que sea un adulto joven. Y es un periodo donde se dan muchos cambios biológicos, sexuales, que son muy importantes. ¿Por qué debemos vacunar al adolescente? Porque el adolescente muchas veces es reservorio de enfermedades. También tiene un pico, en ese pico de edad hay una colonización muy importante de patógenos que pueden ayudar a la cadena de transmisión de enfermedades a poblaciones más vulnerables. Aparte de todo esto, pues es un periodo de vital importancia en donde tenemos que propugnar una vacunación. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas durante la adolescencia? Entonces, veamos aquí el esquema nacional de inmunizaciones de nuestro país, en donde, aparte de las inmunizaciones que se recomiendan para hacer el catch-up, ¿verdad? Individuos que no han estado vacunados y que lo aprovechamos en esta edad vacunarlos, como la hepatitis B, la MMR, ¿verdad? Aparte de eso, también hay un subgrupo de pacientes en donde en este periodo de edad está recomendado la vacunación para grupos de riesgo. Pero si entonces vemos aquí cuáles son las vacunas que están recomendadas, pues aquí podemos ver que la vacuna que está recomendada para el periodo de la adolescencia en nuestro país son las vacunas de TDAP y la vacuna de papilomavirus. Aquí si observamos el calendario de vacunación de Estados Unidos, la ACIP recomienda, igual que acá, hay vacunas que están recomendadas para hacer el catch-up y hay vacunas que están recomendadas para subgrupos de población de riesgo, y las vacunas propiamente recomendadas para esta etapa serían la vacuna de influenza anual, la vacuna de TDAP, la vacuna del papiloma humano y la vacuna del meningococo. Nos vamos a centrar entonces en esta pirámide en donde vamos a hablar de la vacuna TDAP, la vacuna contra el VPH, la vacuna contra influenza y la vacuna antimeningocóxica, respondiendo diferentes preguntas. Para nosotros hablar de vacunas tenemos que conocer la enfermedad. Ese es el efecto paradójico de las vacunas. Son tan buenas que se nos olvida cuáles son las enfermedades que están previniendo. Entonces, hay que recordar las enfermedades. Entonces, para lo que es la vacuna TDAP, debemos recordar que el tétanos es una enfermedad producida por una toxina bacteriana. La bacteria ingresa a nuestro cuerpo a través de cortaduras, rasguños o heridas punzantes en la piel y provocan espasmos dolorosos, calambres musculares, problemas para respirar y parálisis. Y que 1 de cada 5 personas que contraen la enfermedad fallece. Con respecto a la difteria, se propaga de persona a persona a través de tos o estornudos. Se produce un recubrimiento muy espeso a nivel de la parte posterior de la nariz o de la garganta, dificultad para respirar o tragar, un estado séptico en la persona que la padece, puede haber parálisis e insuficiencia cardíaca, y que 1 de cada 10 personas que contraen la difteria mueren. Con respecto a la tosferina, se propaga con facilidad a través de la tos o los estornudos, y hasta en un 90% de los convivientes se puede transmitir. Para los adultos o los adolescentes, ellos presentan una tos intensa con sensación de asfixia, dura muchas semanas y provoca ausentismo escolar. Pero los que verdaderamente padecen una enfermedad que puede ser mortal son los bebés, los cuales no están protegidos por la vacuna y pueden contraerla a partir de sus hermanos o de sus cuidadores. ¿Por qué está recomendada esta vacuna en este periodo? Bueno, sabemos que la vacuna TDAP va a proteger de las mismas enfermedades
que la serie inicial, que es la DTaP, protege a los bebitos, ¿verdad? Sabemos que la protección de la serie inicial DTaP empieza a desaparecer. Se dice que aproximadamente entre 5 a 8 años después de ser vacunado, la inmunidad empieza a desaparecer. Los adolescentes son reservorios para la transferina y pueden transmitirlo a poblaciones más vulnerables como los bebés y los adultos mayores. Este es un estudio muy interesante acerca de una epidemia en el 2012 en el estado de Washington, donde hubo muchos casos de pertusis y se empezó a valorar la efectividad de la vacuna. Entonces se dice que aunque infantes menores de 1 año continúan teniendo la mayor tasa de pertusis, recientemente se observó que había un aumento de tasas de pertusis en niños de 7 a 10 años. O sea que hubo una desviación, un shift en la edad de aparición, que esta enfermedad está reemergiendo entonces en los adolescentes. ¿Y cuál se piensa que es el factor contributorio para esto? Pues se piensa que la pérdida de inmunidad luego de vacunarse es uno de los factores contributorios para que se dé el resurgimiento de esta enfermedad en los adolescentes. ¿Cuándo debo recibir la vacuna de TDAP en el adolescente? Pues se debe administrar una dosis de vacuna de TDAP a todos los adolescentes. Aquí en Panamá se utiliza la edad de los 10 años y en Estados Unidos de 11 a 12 años. ¿Qué más debo saber de la vacuna TDAP? Bueno, que produce efectos secundarios leves, como dolor en el brazo, cefalea, fiebre y cansancio. Ahora vamos a hablar de la vacuna contra el VPH. Pues sabemos que esta vacuna nos protege contra muchos de los cánceres causados por el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se transmite a través del contacto sexual y sabemos que cerca de 14 millones de personas, incluyendo a los adolescentes, se infectan por VPH al año. La infección puede causar cáncer, ¿verdad? A nivel cervical, vaginal, vulvar, peniano, anal y puede causar las verrugas genitales que pueden estar tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué esta vacuna está recomendada en este periodo? Pues la vacuna de VPH está recomendada para adolescentes a la edad de 10 años, porque se recomienda iniciar la vacunación antes de que el adolescente esté expuesto al virus. Y se ha visto que la respuesta inmune en niños preadolescentes y en la adolescencia temprana es mayor que los adolescentes más grandes. ¿Cuándo debe ser administrada la vacuna contra el VPH? Pues debe ser administrada en 2 dosis, separados por 6 meses, una dosis de otra, y debe ser administrada a todo adolescente, niño o niña de 10 años. ¿Qué más debo saber de la vacuna contra el VPH? Pues debemos saber que las vacunas contra el VPH han sido estudiadas muy cuidadosamente. Estas vacunas no han mostrado eventos serios. Los eventos más comunes reportados son leves, como dolor en el brazo, mareos y náuseas. Y algunos adolescentes pueden presentar síncope posterior a la administración de la vacuna de VPH o de cualquier otra vacuna o de cualquier inyectable. Así que lo que se recomienda es que estos adolescentes, posteriormente a que reciban la vacuna, queden un periodo de 15 minutos de observación para que no presenten este síncope. Vacuna contra la influenza. Pues sabemos que, ¿por qué debemos de vacunar a los adolescentes contra la influenza? Porque es una enfermedad altamente contagiosa que puede desencadenar complicaciones muy graves. Causan ausentismo escolar. Vacunar al adolescente lo protege y protege a quienes lo rodean. El CDC calcula que en el 2010 las hospitalizaciones relacionadas con la influenza entre niños menores de 5 años oscilaron entre 7.000 a 26.000 en los Estados Unidos.
¿Cuándo debe vacunarse contra la influenza? Pues sabemos que se empieza la serie primaria a partir de los 6 meses de edad, se da una dosis, en menores de 3 años se dan 2 dosis de 0.25 ml, y en niños ya más grandes se da una sola dosis, y a los adolescentes se les recomienda que se dé una dosis anual. Aquí en nuestro país, la vacuna contra la influenza está recomendada en el adolescente, pero que pertenezca a un grupo de riesgo. ¿Qué más debo saber sobre la vacuna de influenza? Pues cientos de millones de dosis de las vacunas contra influenza se han administrado con total seguridad en los últimos 50 años. Se han realizado amplias investigaciones que respaldan la seguridad de las vacunas contra influenza estacional y saber que la vacuna de influenza no nos va a producir la enfermedad que estamos protegiendo. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna de influenza? Pues el dolor, el enrojecimiento o inflamación en la zona de aplicación, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, náuseas, y no se han presentado eventos adversos graves. Con respecto a la vacuna antimeningocócica, pues debemos saber que la Neisseria meningitidis es un colonizador muy común del tracto respiratorio superior. Hay 12 serogrupos importantes, ¿verdad? Pero de esos 12 serogrupos, 6 son los que producen enfermedad invasora en las personas. Estos son el A, el B, el C, el Y, el W, 135 y X. Se sabe que la aportación incrementa durante la niñez y el pico es alrededor del 24% en los adolescentes y adultos jóvenes y disminuye a un 8% en los adultos mayores. ¿Por qué debo vacunar al adolescente contra la vacuna de la meningitis? Porque la enfermedad meningocócica se puede transmitir de persona a persona y los adolescentes y los adultos jóvenes tienen el mayor riesgo de contraerla. Y que incluso con el tratamiento, se sabe que la enfermedad meningocócica causará la muerte en 10 a 15 de cada 100 personas que la contraen. Esto es un estudio muy interesante publicado en esta revista del año 2017, en donde ellos estaban tratando de ver la aportación de meningocócico en adultos jóvenes y adolescentes holandeses. ¿Qué reportaron? Que en este estudio la prevalencia de portación general del meningococo se observa en un 16% en esta población, adolescentes y adultos jóvenes. El meningococo B fue el serogrupo más común, identificado en un 27%, después seguido del meningococo X, un 14%, y el meningococo serogrupo Y en un 13%. Que también observaron que las cepas del meningococo mostraban mutaciones y recombinaciones, y esto habla de la gran capacidad de adaptación del meningococo a largo plazo en su huésped. Pero ellos vieron que no era este aumento de portación relacionado a la edad ni al sexo, sino que estaba relacionado al estilo de vida de los adolescentes. Entonces, el identificar la edad de mayor pico de portación es importante para vacunar antes del máximo riesgo de adquisición. También este estudio se presentó en el año 2013, un brote en 3 universidades de Estados Unidos, y se estudió para ver cuál era el serogrupo, cuáles eran los serogrupos del meningococo que produjeron este brote en estas universidades, y se vio que de estos serogrupos, el B, el C y el Y son los más comunes en Norteamérica. ¿Qué vacunas contra la meningitis existen en el mercado? Pues existen vacunas tetravalentes conjugadas para el meningococo, para los serogrupos A, C, Y y W135, y para el serogrupo B. ¿Cuándo debe ser nuestro adolescente vacunado contra la meningitis? Bueno, todos los niños
de 11 a 12 años deberían recibir una dosis única de la vacuna antimeningocócica conjugada cuadrivalente. Los adolescentes poco mayores necesitan entonces un refuerzo a los 16 años. Pero si estos adolescentes recibieron su primera dosis a la edad entre 13 a 15 años, igualmente a los 16 años debe recibir la dosis de refuerzo. Con respecto a la vacuna de meningococo B, la edad que se recomienda dar la vacuna es entre los 16 y 18 años y deben recibir ya sea 2 o 3 dosis dependiendo de la marca de la vacuna. Esto para la vacuna del meningococo B. Les traje estas imágenes porque esta famosa fotógrafa, Ann Geddes, siempre retrata estas hermosas fotos de estos bebés. Pero ella también hizo una campaña de concientización acerca de la meningitis y se llamó Protege su futuro, retratos de la meningitis, en donde podemos ver aquí a diversos niños con amputación de sus extremidades producto de la meningitis y pues aquí acompañados también de sus familiares. En este simposio también se va a hablar acerca de vacunas en inmunocomprometidos, ¿verdad? Así que se van a hablar acerca de vacunas en pacientes con VIH, vacunas en pacientes post-trasplantados, de trasplante de órganos sólidos, o pacientes que estén tomando inmunosupresores. Así que yo tomé 2 situaciones especiales en las cuales les quisiera presentar cuándo está recomendada la vacunación. Si tenemos pacientes con asplenia funcional o pacientes que se van a esplenectomizar, pues la recomendación es que las vacunas, el esquema de vacunas, se complete obviamente antes de que se dé la esplenectomía. Y si tenemos una esplenectomía con una fecha indicada, lo que se debe hacer es que 2 meses antes se debe completar las vacunas que este paciente no tenga. Pero entonces, ¿cuáles son las vacunas recomendadas? Bueno, las vacunas recomendadas son la vacuna antineumocóxica en una pauta mixta, iniciando siempre con una vacuna conjugada y posteriormente la vacuna polisacárida de 23 valencias. Si el paciente no ha recibido una vacuna contra hemófilos influenza tipo B, pues debería recibir una dosis. Las vacunas meningocócicas también están recomendadas para los pacientes con asplenia funcional en los diferentes esquemas ahí propuestos. Y si tenemos un paciente que va a recibir varias transfusiones, debería recomendar que completara un esquema de vacuna de hepatitis A. Y estos pacientes ya con asplenia funcional o esplenectomizados debería indicárseles vacuna de gripe anual. Como recordamos, yo les mencioné que en nuestro esquema de vacunación están ese subgrupo de adolescentes con factores de riesgo en donde vamos a recomendar ciertas vacunas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, serían pacientes adolescentes con anemia falciforme, inmunocomprometidos, VIH, asplenia funcional o esplenectomizados, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, hepática o renal, pacientes con fístula del líquido cefalorraquídeo e implantes cocleares. Estos pacientes tienen mucho riesgo de enfermedades neumocócicas invasivas. Por eso es que la recomendación para estos adolescentes con factores de riesgo es una pauta mixta de vacuna de neumococo conjugado, una dosis, posteriormente la vacuna polisacárida de 23 valencias. Y la vacuna de influenza anual, una dosis está recomendada también en estos pacientes. Para concluir, al vacunar a los adolescentes estamos evitando la transmisión y así protegiendo a poblaciones más vulnerables. Al vacunar, prevenimos la incidencia de enfermedades cuyo pico de incidencia aumenta en este periodo. Al vacunar en esta etapa, evitamos complicaciones más graves y ausentismos escolares. Para lograr los máximos beneficios de las vacunas, pues obviamente tenemos que aumentar las coberturas vacunales
en esta etapa, en la adolescencia. Les agradezco mucho por su atención y con mucho gusto para cualquier pregunta estoy disponible. Gracias.